Hola, buenos días. Espero se encuentren bien en sus casas. Vamos a dar inicio a la primera sesión del tema que nos hemos propuesto estudiar en estos días. La historia de las ideas políticas es nuestro objeto de estudio. En esta primera sesión me corresponde hacer una introducción a este tema. Hablar de la historia política no es matricularnos en una de las tantas historias políticas que han existido en la humanidad. Hablar de la historia política es recorrer todos los hechos, o por lo menos la mayoría, o los hechos que vamos a elegir en este estudio, recorrerlos, analizarlos, estudiarlos y concluir. Usted mismo deberá al finalizar concluir el tema que usted crea sea el conveniente para poder desarrollar a futuro las ideas que usted crea tener en el ámbito del desarrollo de las ideas políticas. Entonces, hablar de este tema es tan amplio que primero debemos estudiar todos los escenarios, todas las escuelas, todas las ideas filosóficas de la política para luego sí poder elegir una con conocimiento de causa, que es lo que hemos venido hablando. Segundo, debo decirles que la política es la esencia fundamental del ser humano. Cuando el ser humano llegó al globo terrestre, aquí a la Tierra, a vivir, empezó a hacer política. La política nace en el ser. Cuando una persona nace, inicia a desarrollar sus primeros vínculos sociales y familiares con los más cercanos y está haciendo política. Cuando usted se sube a un bus y cancela su pasaje, hace la política. Cuando vamos a un restaurante, cuando vamos a un cine, cuando vamos a un trabajo, cuando vamos a la universidad, al colegio, cuando compartimos en sociedad, estamos haciendo política. Es la esencia de la política. La política es fundamental, es esencia, es como yo comparto en sociedad con las demás personas. Ahora, un filósofo hace muchos años expresó esta frase: la política es la continuación de la guerra por otros medios. Bueno, es que vamos a estudiar, nuestro objeto de estudio, nos vamos a dar cuenta que antes de una constitución o antes del desarrollo de un proceso político, lo antecedió una guerra, un conflicto. Siempre las sociedades se estructuraron por conflictos, conflictos de ideas, conflictos de tierras, conflictos de comercio, conflictos para unos defender sus derechos y otros imponer sus ideas. Eso ha sido a lo largo de la humanidad una realidad. Por eso este filósofo dijo: la política es la continuación de la guerra por otros medios. Bueno, en el siglo XVII, otro filósofo llamado Ferdinand de la Salle manifestó y dijo que las constituciones están precedidas de fuerzas reales de poder. Claro, porque siempre en toda sociedad hay unas fuerzas de poder que ajustan el equilibrio, lo que llamamos en ciencia política, el equilibrio de las fuerzas, el equilibrio, la balanza de las fuerzas para conseguir un bien colectivo. Ferdinand de la Salle se expresaba así de los distintos fuerzas, de los gremios de poder que existen. Ejemplo, los agricultores son una fuerza. Ejemplo, los estudiantes, ahora que hemos venido escuchando la juventud muy activa, es otra fuerza, una fuerza de poder. Ejemplo, los académicos, los técnicos, los conocidos de un área en particular, es otra fuerza. Ejemplo, los bancos, el sistema financiero, es otra fuerza. Ejemplo, bueno, y todas las fuerzas, las distintas fuerzas que constituyen una sociedad son los que llamaba Ferdinand de la Salle las fuerzas de poder. Y es que deben existir para que haya un equilibrio dentro de ese estado de la sociedad. Deben existir las fuerzas de poder. No hay otra forma en que usted o en que en una revolución se hayan hecho entender si no sea manifestándolo. Bueno, pero es que también existen las fuerzas de poder de hecho y fuerzas de poder ajustados a derecho. De una u otra manera lo vamos a ver en el desarrollo de nuestro tema. Siempre es necesario que usted se manifieste. En la democracia se requiere que usted vote, es una fuerza de poder. Su voto
es la esencia del haber aprobado o desaprobado una propuesta o un candidato. Se requiere que usted participe activamente. Si no lo hacemos, estamos siendo ajenos a las decisiones. Y si no tomamos o no aportamos a tomar decisiones, pues tendremos que allanarnos a las decisiones de los demás. Esa es la esencia de las fuerzas de poder y cada uno de nosotros estamos vinculados activamente a una fuerza que ejerce el poder en sociedad para buscar un equilibrio. Ese es el propósito, es lo que vamos a desarrollar, lo vamos a desarrollar desde las distintas civilizaciones y su organización estructural de Estado. Vamos a hablar del pater familia como uno de los originarios de ese poder, de ese gran poder de una sociedad, y vamos a concluir expresando las ideas fundamentales de los filósofos que dieron origen a todo este tema desde el punto de vista académico, como lo fueron Sócrates, Platón y Aristóteles. Vamos a seguir desarrollando nuestro primer tema y nos corresponde hablar de la civilización de los sumerios, la Mesopotamia. ¿Dónde se ubicaron? Se ubicaron allí en Mesopotamia, que es entre los dos ríos Tigris y Éufrates, allí señalados en el mapa que tienen en la parte superior izquierda de su pantalla. En esa zona geográfica es lo que se conoce como la cuna de la civilización, porque allí surgieron una de las civilizaciones más antiguas de la humanidad, y Mesopotamia porque es entre dos ríos, estos dos ríos, el Tigris y el Éufrates, ingresando por el Golfo Pérsico. ¿Cómo se organizaron esta primera sociedad? Se organizaron por clases sociales. Las clases sociales llamadas familia, tribu y posteriormente las ciudades-estado. ¿Cuáles fueron las primeras ciudades que se conocieron allí? Fueron la ciudad de Uruk, ahí señalada en su plano, Ur de los caldeos, está ubicada en su plano, Lasang y Babilonia. Estas fueron las primeras ciudades que se encontraron, las más antiguas. Igualmente en este periodo se ejercía el poder un monarca, un jefe, que cumplía las funciones principales de jefe de gobierno, de legislador, de hacer las leyes, de jefe militar y de sacerdote, una de las principales funciones. Es decir, que el poder dependía de este jefe gobernante. Estas monarquías eran hereditarias, las ejercía él y su familia y su entorno de familia que heredaban. Igualmente desarrollaron las primeras edificaciones, el zigurat, que es la edificación que ustedes ven en la parte izquierda abajo de su pantalla. Ese edificio era el zigurat, el lugar donde ellos celebraban sus ritos a sus dioses. Era uno de los lugares, un lugar sagrado para ellos y uno de los principales sitios para esta civilización. Otro edificio que está en la parte posterior de este zigurat eran los edificios de gobierno, los palacios de gobierno, donde el gobernante ejercía el poder a sus súbditos, a sus gobernados. Esos fueron los dos edificios principales de esta región. ¿Qué desarrollos tuvo esta civilización? Desarrollaron la primera escritura que se conoció. Se conoce como la escritura uniforme, en tablillas de barro. Están allí en su pantalla a mano derecha. Está un modelo. Eran figuras de barro, símbolos que hacían en tablillas de barro, donde expresaban con su vocabulario, con su alfabeto, las primeras expresiones de
de gobierno, las legislaciones, las disposiciones. Allí escribían todo lo que la civilización desarrolló. Igualmente inventaron la utilización de la rueda en el año 3500 más o menos antes de Cristo. Trabajaron la astronomía, las matemáticas, el sistema numérico basado en el 6 y el 10. Crearon el calendario de 12 meses. Desarrollaron urbanísticamente las ciudades. Si ustedes pueden ver allí nuevamente la figura izquierda abajo, allí hay ciudades que ellos organizaron, dieron la primera organización urbanísticamente. ¿Cómo se organizaba esta sociedad jerárquicamente? Era una organización jerarquizada. Primero era el rey y el grupo de dirigentes, que era su familia y los dirigentes que asistían al rey. Luego siguen los hombres libres. ¿Quiénes eran los hombres libres? Los agricultores, los artesanos, los ganaderos, los mercaderes. Eran hombres libres que ejercían su oficio. Y por último, en esa jerarquía de estructuras de sociedad estaban los esclavos, los condenados y los prisioneros de guerra. En la parte superior hay un link que los va a llevar en su tiempo libre que puedan ver un documental de esta primer civilización. Está en la parte superior de esta diapositiva. En esta civilización, por ser una de las más antiguas y la ubicación geográfica, debemos estudiar, no pasar en alto, estudiar y entender la figura del pater familias. Esta figura la desarrolla un libro llamado La ciudad antigua de Fuster, muy agradable de leer, muy interesante. Vean, el primer pater familia que se conoció en la historia fue Abraham, quien apareció más o menos en el año 1900-2000 antes de Cristo. Él vino de una de las ciudades que ya estudiamos, Ur de los Caldeos. Inició su viaje a Occidente con su familia, como pater familia, una familia seminómada, es decir, que se movían de un lugar a otro por su función de pastores, por el pastoreo, buscando la comida y agua para su ganado. Igualmente era consecuente al depositar el pater family, la fe en Dios, porque él se movía por las promesas. Toda su familia estaba alrededor de él y lo seguía, pero ese pater family se movía por las promesas personales que a él, el Dios Todopoderoso, le había hecho. A eso se debió que Abraham salió de Ur de los Caldeos hacia Occidente. Hizo varios viajes. Él fue a Canaán, él fue a Egipto y los demás, no solo él como pater family, sino que hubo más pater family después de él. Jacob, Isaac y muchos otros como Enoc, como Matusalén y muchos otros personajes que pudimos haber leído en la Biblia. Esa familia, ¿cómo estaba organizada? Por unidades sociales. Comprendían una familia, pero por varias personas. Y él cumplía la función de jefe de familia, de sacerdote, de gobernante, de legislador, de jefe militar. Es decir, lo que ahora acabamos de estudiar, este pater familia reunía todas esas facultades dentro de su familia. Una de las características del matrimonio era monógamo. Sin embargo, ese pater familia podía contraer otro matrimonio con una segunda esposa o con unas concubinas. Toda esa sociedad del pater familia era hereditaria, pasaba hereditaria a sus hijos. Este tema es importante conocerlo porque fue allí donde se estructuró esa primera organización en la familia. De allí aparecen las tribus, más adelante vamos a estudiarlas,
y de allí es lo que posteriormente los griegos identifican como la polis o la ciudad-estado. Esa es la importancia del entender esta figura del pater familia como el que unió esa familia en función del desarrollo social, administrativo, militar de esa su familia. Continuando con nuestro estudio de las civilizaciones antiguas, nos corresponde hablar de Egipto. Se desarrolló a lo largo del río Nilo, al norte del África, en Egipto, lo que hoy es. Desarrollaron grandes edificaciones como lo fueron las pirámides de Egipto. Igualmente esta civilización se organizó jerárquicamente, a la cabeza del faraón y su familia o la clase gobernante, en el centro las personas libres, agricultores, comerciantes, artesanos, y en la base de esta organización jerárquica los esclavos. Recordemos que fue allí donde el pueblo de Israel estuvo en esclavitud por más de 430 años, que solo hasta cuando llegó otro de los grandes pater family de los que le hablaba anteriormente, como lo fue Moisés, tuvo la tarea, la misión de sacar de la esclavitud a este pueblo de Israel, de allí de Egipto. Luego pasamos a la civilización china, igualmente antiquísima. Esto me da para decirles que todos los hechos de la historia, podemos resaltar un par de hechos de la historia. Eso no significa que paralela o simultáneamente se estaban llevando otros hechos en otros lugares del mundo. Por eso debo decirles que todas estas civilizaciones se desarrollaban simultáneamente. No les voy a narrar, pero igualmente aquí en América se desarrollaba la civilización de los incas, de los mayas, de los aztecas, y todo eran procesos simultáneos de desarrollo. Resalté estas por quererles narrar algunos hechos de ella para que partamos a esas estructuras jerárquicas organizadas que dieron pie al surgimiento de lo que seguiremos viendo. Esta dinastía, una de las más antiguas, la Qin, que es la que desarrolla esta civilización, y se desarrolla con sus costumbres, sus tradiciones, como lo hemos venido viendo, sus dioses, su cultura, las artesanías, la forma jerarquizada del gobierno, igual a la cabeza del gobernante y a la base los esclavos. Hace muy poco hubo un descubrimiento de estos soldados de terracota que les coloqué por allí, porque esta civilización, en algunas películas que ustedes podrán ver o documentales, han venido viendo el desarrollo militar que esta civilización tuvo, entre otros desarrollos y avances, ¿no? Científicos y demás que alcanzaron. Me interesa mucho resaltar, porque algunos de ustedes me preguntan, recomiéndeme un libro. Yo, a quien le gusta o lee la política o le llama la atención la política, siempre le recomiendo iniciar por un libro, y ese es este libro que les estoy recomendando acá. Se llama El arte de la guerra, de Sun Tzu. Sun Tzu fue un militar de aquí, de esta civilización, y él desarrolló el arte de la guerra como una estrategia. Es un libro muy interesante porque están todas las técnicas de la guerra, para ir al ataque, para ir a la defensa, para estar neutral. No solo para la guerra, como les dije ahora, la política es la continuación de la guerra por otros medios. Es para desarrollar estrategias. Igualmente debo decirles que este libro, El arte de la guerra, es leído por los grandes emporios económicos para aprender de las estrategias, cómo posesionar un producto, cómo ubicar en el mercado un producto, cómo comercializarlo y venderlo. Bueno, El arte de la guerra es un gran libro que es muy bueno, interesante leerlo para la vida misma, para la estrategia. La vida es una estrategia, la vida es una lucha constante para vendernos, para ubicarnos, para promocionar
nuestro oficio, su labor, lo que usted hace, debe tener unas claras estrategias para desenvolverse en sociedad, en familia, en la parte laboral. Bueno, todo el mundo necesitamos desarrollar las estrategias. Estas son las primeras civilizaciones. Bueno, y continuamos con la civilización persa, una gran civilización. Se extendió por todo lo que fue la civilización babilónica, por toda Mesopotamia, hasta el Oriente Medio y el Mediterráneo. Allí está el plano, una gran civilización. Ellos invadieron, esta civilización invadió y acabó con la civilización de los babilónicos y de los asirios, de los sirios. Dominó grandemente toda esta región que está aquí demarcada en el plano que están viendo. Igualmente fue una civilización jerarquizada, como ya hemos venido viendo. Esta civilización políticamente fue organizada jerárquicamente. Estaba dirigida o gobernada por un rey o un faraón, máxima autoridad, considerado para ellos como el Dios verdadero. Igualmente lo acompañaban a él ministros, funcionarios para gobernar ese gran imperio. Los persas invadieron el imperio de los medos y por eso fue que esas dos culturas se sumaron en una sola, imperio medo, imperio persa y el imperio de los medos, cada uno con sus gobernantes. Allí aparece como uno de los grandes gobernantes el Ciro el Grande. Ciro el Grande, un gran gobernante. Desde Ciro el Grande es cuando empezamos a estudiar el origen de los derechos humanos. Recordemos que fue Ciro el Grande quien en el año 539 a.C. le dio la libertad a los israelitas, al pueblo judío, que habían sido esclavizados también por los babilónicos, y solo hasta la llegada al gobierno de Ciro el Grande le da la libertad al pueblo de Israel. Esto está escrito en el cilindro de Ciro, Ciro el Grande. Allí se describe como uno de los grandes decretos en defensa de los derechos humanos, como lo hizo Ciro el Grande. Otro gobernante, Darío. Darío y posteriormente Artajerjes, que fueron grandes gobernantes y amigos del pueblo de Israel en la época de su exilio allí en Babilonia y luego del imperio persa. Ese es el origen de los derechos humanos y cuando lleguemos al tema de los derechos humanos como tal, como doctrina, lo vamos a volver a estudiar y lo vamos a entender a profundidad. Estas, hasta el momento, han sido una de las grandes civilizaciones de lo que hemos venido estudiando. Los babilónicos, la civilización egipcia, luego la civilización china y los persas. Por último, vamos a estudiar la civilización griega. Continuamos con la civilización griega. Los griegos tienen una importante labor en toda nuestro estudio de las ideas políticas. Desde allí con los griegos se desarrolló todo lo que fue la cultura de la participación y de la democracia. Fue Solón de los griegos quien en el año 640 a.C. habla de la participación popular.
pone como principal estamento la participación popular. Solón, un gran líder, desarrolla como fundamento principal de su legislación la constituyente de la Asamblea Popular como uno de los argumentos principales de esta sociedad. Una sociedad politeísta, liberó a los campesinos de deudas, eliminó la servidumbre, limitó la extensión de máxima tierra de la propiedad, es decir, los grandes dueños de tierras, él la limitó, se la limitó para darle a las personas que no tenían las tierras. Creó el sistema monetario de Atenas, limitó el poder de la nobleza, fue uno de los primeros que inicia a hablar de la limitación de los grandes facultades y poderes de la nobleza, sustituyéndola por una hegemonía de los propietarios, de varios. Clasificó a los ciudadanos en 4 clases fundamentales, de acuerdo a sus riquezas, y reestructuró las instituciones políticas. Esto lo hizo en el año 640 Solón, un gran líder político de Grecia. Grecia se extiende por la parte norte del mar Mediterráneo, como lo pueden ver allí en su mapa, antes del año 1200 a.C. y hasta aproximadamente el año 146 a.C. Los griegos fueron conquistados posteriormente por los romanos, pero fueron los griegos quienes conquistaron al imperio persa, a los persas. Eso fue en el año 334, quienes en batallas, en guerras, dominaron el imperio persa. Su cultura predominó en la democracia por sobre los imperios. Constituyen las primeras verdaderas polis o ciudad-estado. Organizan los espacios públicos de participación, el ágora, construyen el ágora, su gran aporte a la construcción fue ese escenario de participación popular en donde se desarrollaban los grandes discursos o las obras de teatro mitológicas tan reconocidas en su cultura. Igualmente, allí se despierta el primer amor por el conocimiento, por el estudio. Lo hicieron esos 3 grandes filósofos llamados Sócrates, Platón y Aristóteles, cada uno ejerciendo sus labores dentro de su propio pensamiento y escuela, que ya lo vamos a desarrollar. Grandes políticos como Pericles, político, abogado, magistrado, general y gran orador ateniense. Lideró o actuó en lo que fueron las guerras del Peloponeso entre los griegos atenienses defendiendo la democracia y los griegos espartanos defendiendo la oligarquía. Les estoy dejando en cada uno de los diapositivas unos vínculos para que vean algunos documentales o películas que les pueden ser de mucho interés, como aquí la película de Alejandro Magno o un documental de Atenas que lo pueden observar. Primer filósofo que expresa su filosofía en esto lo que es nuestro interés, el objeto de nuestro interés, que es el estudio de las ideas políticas. Una frase importantísima, además de la reconocida por todos nosotros de Sócrates: solo sé que nada sé. Iniciaba él cuestionando su propio conocimiento, haciéndole ver a los demás que él era ingenuo de todos los temas, que por medio de las preguntas, el método utilizado por Sócrates fue la mayéutica. Por medio de preguntas despertaba el interés de conocimiento de toda la sociedad, en particular de los jóvenes. Otra gran frase: solo hay un bien, el conocimiento; solo hay un mal, la ignorancia.
Sócrates, por medio de la mayéutica, de los cuestionamientos, de las preguntas, dio origen al cuestionamiento guiado, no unas preguntas sueltas, sino un cuestionamiento guiado de sí mismo. El conócete a ti mismo viene de Sócrates, que toma como base fundamental el conocimiento natural y el conocimiento previo de las circunstancias que cotidianamente manejamos o entendemos. Ese conocimiento previo viene del subconsciente. Cada uno habla de lo que cada uno ha venido viviendo o conoce o experimenta, que por medio de ese proceso de cuestionamientos permite llevar a la persona a descubrir de sí mismo su propio ser interior, la noción de una idea o de una ruta para poder llegar a un tema en particular. Es más o menos el cuestionamiento de lo que hemos venido hablando de la historia de las ideas. Poder conocer, por lo menos académicamente, las distintas ideas políticas para poder nosotros desarrollar una propia idea a base de un cuestionamiento. ¿Qué son las ideas políticas? Para poder llegar a una idea fundamental, cada uno de nosotros, de una idea fundamental, básica, general, positiva, de beneficio, o la idea que ha perjudicado a la humanidad. Un gran filósofo, como ustedes lo saben, murió porque lo obligaron las clases dominantes de jerarquía, veían que él estaba despertando mucho a la juventud con sus cuestionamientos y fue obligado a beber la cicuta. Discípulo de Sócrates fue Platón. Platón, venido de una familia burgués también, del Estado, de una familia que hacía parte a la estructura de clase dirigente del Estado. El escrito fundamental de Platón, La República. Por medio de el libro La República, Platón, por aquí creo que lo tengo, fundamental el libro, leerlo. Por medio de este libro, La República, Platón pretendía educar y enseñar a las personas el buen sentido del gobernar, cómo se gobierna bien. Él exaltaba la forma de gobierno de las virtudes, de los sabios, de los entendidos, de los mejores, de los filósofos. Para él era la mejor forma de gobierno. Esa monarquía en la que el gobierno lo deben dirigir las personas más distinguidas, más resaltadas dentro de la sociedad. Era el filósofo y el que tuviera la sabiduría para gobernar. Ese fue el punto del libro La República para Platón. Su filosofía la desarrolla con fundamento a las ideas innatas. Para Platón, primero, el ser humano debía tener una idea, concebir una idea, que son las ideas innatas de Platón, y luego sí llevarlas a la realidad. Desarrolló de esta manera el idealismo, el pensar, el soñar con la idea y luego llevarla a la realidad. Lo que muchos conocen también desde otro campo de las relaciones humanas, el amor platónico, el amor ideal para Platón. Que de llevarla a la idea a una realidad es el camino que había que superarlo, y siglos más adelante vamos a ver en qué seguramente falló su idea de estas ideas innatas a la realidad. Vamos a verlo muchísimo más adelante en los siglos XX. No todos los estudiantes tenían talento para todas las labores. Cada estudiante requería, según Platón, una forma de educación particular para sí mismo, para que él desarrolle sus propias ideas. Su alumno, Aristóteles,
Aristóteles. Aristóteles ya abre, hasta donde dejó Platón, Aristóteles hace una apertura mucho más amplia de lo que es en su libro La Política. El hombre es un zoon politikon, un animal político, por naturaleza. Contrario a Platón, para Aristóteles, el inicio del conocimiento es el empirismo, la experiencia. Hay que vivir las experiencias para poder llegar, para de esa manera llegar al conocimiento. Contrario de Platón, para Platón primero había que concebir las ideas, escribir los grandes tratados, escribir los libros y luego llevarlos a la realidad. Démonos cuenta que son dos posiciones totalmente antagónicas la una de la otra. Si existe para Aristóteles, si existe una mente, es porque existió unos sentidos, que son los argumentos, los hilos para llegar al conocimiento, porque esos sentidos nos dan la experiencia y esa experiencia nos lleva al conocimiento pleno de acuerdo a Aristóteles. Desarrolló así el primer sistema de ciencias, desarrolló en grupos la parte productiva y tecnológica del conocimiento, es decir, tecnificó el conocimiento, hizo estudios de la física, de la química, de la geografía, de las ciencias, de la ética, de la lógica. Su libro principal, La Política. Y en este libro nos narra, de acuerdo a Aristóteles, las formas de gobierno perfectas para él y las formas de gobierno corruptas o imperfectas que él creía se daban. Contrario a Aristóteles, Platón solo creía en una forma de gobierno, la monarquía, del mejor, del sabio. Lo que pasa es que cuando llegaba al poder esa persona, el monarca, y no era el más sabio y no era el más entendido, pues conllevaba a una degeneración de esa forma de gobierno, que era una forma imperfecta, como nos la explicó Aristóteles. Para Aristóteles, las tres formas de gobierno perfecta fueron la monarquía. Es el grupo o familia que encaja el poder de acuerdo al conocimiento y a la forma de dirigir ese estado. Es una familia, una monarquía, es un poder hereditario organizado por una dinastía o por una familia. La segunda es la aristocracia. Es un sistema de gobierno sobre el que sobresale por la sabiduría intelectual o las virtudes del gobernante. Es más o menos la misma forma de gobierno que expuso en la República Platón. Este se llama la aristocracia, el gobierno del entendido, del sabio, del filósofo. Y otra forma de gobierno para Aristóteles fue la democracia, la demo, pueblo, cracia, gobierno, y atribuye a la titularidad del poder en la ciudadanía, no en todos. No es lo mismo hablar de democracia en Grecia que hablar de democracia hoy en el siglo XXI. Para Aristóteles, la democracia recaía en la ciudadanía, pero en los libres, en las personas libres, en la jerarquía que hemos venido viendo del gobernante, la clase gobernante, de la clase de hombres libres, personas libres, como eran los trabajadores, los artesanos, campesinos y demás, y la base, los esclavos. Para ellos no había libertades, entre otras cosas. Aristóteles concebió la esclavitud como una forma de existencia. Esa democracia era un sistema en el cual las decisiones eran colectivas en la clase de civites, de personas civiles libres, mediante mecanismos de participación de forma directa o de forma indirecta. Y formaban una convivencia social, los integrantes son todos con las mismas condiciones o iguales. Y las relaciones del establecimiento se daban de forma contractual, por acuerdos. Las formas corruptas a cada una de estas tres formas de gobierno las enseñó Aristóteles así. La primera forma de gobierno,
Si no había una buena monarquía, se degeneraba el gobierno en una tiranía, que es el gobierno del régimen del poder absoluto, en una tiranía, un poder absoluto unipersonal, instaurado por un tirano. Si no había una buena forma de gobierno aristocrática de uno del gobernante distinguido, sabio, filósofo, entendido, se generaba en una forma de gobierno oligárquica, el poder de los más adinerados, el poder de los más poderosos, oligarquía, el poder que ostentan los que más dineros tienen, los que más ricos son en la sociedad. Y por último, para Aristóteles, si no había una buena expresión de la democracia como un gobierno, se generaba en una demagogia o en la corrupción de la república, del gobierno, de la ciudad-estado, en demagogia oratoria que permite atraer a muchos intereses propios encausados en el interés del gobernante, de la demagogia. El que mucho habla, el que mucho quiere expresar gobierno, siempre lo termina haciendo en función de sus propios intereses. Un demagogo expresa y expresa muchos intereses, pero al finalizar solo concluye en su interés en particular. Ese es su argumento. Válidos para él y claro, defendidos con todos sus argumentos que tendrá para defender esta clase de gobierno. De esta manera concluimos nuestro primer estudio y posteriormente seguiremos con el Imperio Romano y el surgimiento del cristianismo. Muchas gracias.